no se le dio la medida cautelar al presidente de la República, que ya designó al abogado Roberto Pereira para que se presente mañana ante el Congreso de la República para responder por el pedido de vacancia. Está la ministra de Justicia con nosotros, la señora Ana Neira, y a ella también le vamos a consultar algunos de los aspectos que se están barajando en este momento. Ministra Neira, ¿cómo está? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Beatriz? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, ministra, es importante creo que aclarar un punto en la que la población probablemente estaba confundiendo. Usted es ministra de Justicia, no abogada del presidente de la República. Efectivamente, y justamente por eso creo que ya tienen ustedes la información de que el abogado del presidente es el doctor Roberto Pereira. En mi caso, mi defensa es del Estado de Derecho, de la constitucionalidad, ¿no? Y por eso presentamos, como sabes, el proceso competencial. De acuerdo, defendiendo la institución, ese es el punto. Efectivamente, efectivamente. Ministra, varias preguntas. ¿Cómo toman la respuesta del Tribunal Constitucional de haber admitido la demanda competencial, pero no la medida cautelar? Mira, Patricia, nosotros sabíamos que al presentar estos recursos siempre hay varios escenarios, ¿no? Y evidentemente uno de ellos es el escenario en que se rechace. Pero tiene que quedar claro un poquito, creo que ustedes ya estuvieron también con la presidenta del TC, y explicaba ella qué es lo que ha pasado, ¿no? Creo que es importante esto. Nosotros presentamos una demanda para que se determine cómo debe interpretarse esta causal de incapacidad moral permanente y cómo la debe aplicar el Congreso al declarar la vacancia de un presidente de la República. Ese era nuestro objetivo. Esa demanda se ha admitido por 6 votos. Paralelamente a esto, nosotros lo que queríamos era que hasta que el Tribunal Constitucional no interprete esa causal de vacancia, este procedimiento se suspenda, con la idea de que se aplique como debe aplicarse, que para nosotros tiene que ser una interpretación restrictiva. Y como ya también he dicho, es porque, digamos, en el ordenamiento jurídico peruano, el presidente se mantiene 5 años, con eso se mantiene 5 años, con excepciones muy específicas, ¿no? Para hacerlo bien comprensible para el público, la cautelar era para que no procediera esta vacancia, digamos, y proteger que el presidente terminara hasta 28 de julio. En realidad era para suspender el procedimiento, es decir, para que mañana no tuviera que ir a ver esta sesión, digamos, hasta que el tribunal resuelva cómo debe el Congreso aplicar su competencia, es decir, cómo debe declarar la vacancia un presidente del Congreso de la República, era un poco la pregunta grande. La señora Ledesma... Sí, perdón. Sí, disculpe, señora Neira, termine su frase y le hago la pregunta. No, sí, lo que decía era, lo que ha dicho el tribunal, como bien se explicaba, era que esta medida cautelar no procede, es decir, lo que ha dicho es que el procedimiento continúe. Pero esto no tiene nada que ver con el tema de fondo, ¿no? No estamos hablando de si está bien interpretada la causal, si está mal interpretada, eso no es la idea, ¿no? Sino que lo que el tribunal ha establecido, según nos explicaba la presidenta del TC, es que no habría una urgencia manifiesta para resolver porque, según lo que ellos han valorado, diversos líderes políticos de diferentes bancadas, diferentes grupos parlamentarios han señalado de que no van a votar a favor de la vacancia. Efectivamente. Esa es su valoración, ¿no? Por eso han declarado que no tendría que proceder la medida cautelar. Esa es su lectura del tema. Efectivamente. ¿Están de acuerdo con esa lectura? ¿Le parece que es una medida apropiada el haber dicho que la cautelar no es necesaria? Mira, Patricia, a nosotros igual nos preocupa porque, claro, lamentablemente, efectivamente hemos escuchado las declaraciones de todos los líderes políticos, pero, por ejemplo, ustedes también entrevistaban hace un momento a algunos congresistas que decían, y me parece ya de manera irresponsable, comparaban el presidente con el periodo 92-93, que dicen que todavía no tienen definido su voto pese a la declaración de su líder. Entonces, yo creo que ahí también, a veces creo que estamos, claro, el tribunal en este caso tomando las declaraciones de los líderes políticos, pero honestamente no puedo yo especular si las bancadas serán coherentes con esas declaraciones previas. Así que para nosotros igual hubiera sido importante que previamente el tribunal interprete, porque finalmente... si mañana el Congreso decide continuar con el procedimiento y pese a las declaraciones de sus líderes continuar y votar, bueno, el escenario estaría dado y habría que evaluar ese nuevo escenario, pero el tribunal ha decidido que el procedimiento continúe y a nosotros sí nos parece que esto hubiera sido ideal que se suspenda hasta que ellos tengan una interpretación vinculante como supremo intérprete de la Constitución. Usted diría entonces que el Congreso no es confiable. Hemos escuchado algo, pero podría ocurrir otra cosa. Yo lo que creo, Patricia, es que tenemos que... Lo que finalmente habla por los congresistas son sus votos. Entonces, hasta que voten formalmente, no podemos saber cuál es su toma de posición. Entonces, si mañana hay una defensa y luego ellos deciden votar, esa va a ser su toma de posición final. Ahí recién vamos a saber si la interpretación del Tribunal Constitucional fue la correcta, digamos, o
como decía Mauricio Ferrandini más temprano, si es que creerle al Congreso ha sido una buena medida. Pero quería hacerle otra pregunta. ¿El presidente acudirá al Congreso de la República o solo irá el abogado Pereira? Mira, como tú has dicho, esto es una decisión del presidente y su defensa legal. Él había dicho que una vez que se supiera si se admitía o no la cautelar iba a tomar una decisión, así que él lo va a decidir en el transcurso de hoy y va a definir si él asiste, pero el abogado sí asiste de todos modos. En términos, el abogado va de todas maneras, usted lo está remarcando, va de todas maneras. Sí. Muy bien, entonces, y la presencia del presidente todavía no está ni confirmada ni negada. Sí, ellos van a definirlo. Entiendo que en el transcurso de la tarde tendrá que tomarse ya una decisión para que se establezca si el presidente asistiría o no. Pero quiero recordarte ahí, Patricia, que el reglamento del Congreso señala, en su artículo 89, señala expresamente que es posible que la defensa legal la haga un abogado o que vaya de manera personal, en este caso el presidente, ¿no? Eso está habilitado legalmente, entonces es una decisión que estaría dentro del marco legal, bien que fuera o bien que no fuera, ¿no? Pueden ir y los dos también, uno acompañando al otro, digamos. Es una posibilidad interpretativa también. Sí, también. Bueno, señora Neira, ¿alguna recomendación de cómo debemos enfrentar el tema mañana? ¿Qué es lo que como país debería ocurrir el día de mañana? Entendemos que ustedes tienen claro que se tiene que defender la institucionalidad del presidente de la República, pero es verdad que algunas de las acusaciones tienen relevancia para una investigación seria. Se va a poner a derecho el presidente apenas termine su mandato. ¿Por qué tendríamos también que confiar que las cosas se van a hacer como deben ser cuando el señor Vizcarra ya no sea presidente de la República? Mira, Patricia, empiezo por lo último. El presidente ha señalado expresamente incluso que a pesar de no estar obligado constitucionalmente, que inicien las investigaciones el Ministerio Público incluso desde ahora, ¿no? Porque a él le parece importante que se esclarezcan estos hechos y si alguien considera que hay un comportamiento delictivo que se sancione, que se verifique y que se investigue. Eso como primera cuestión. Y lo segundo que te quería decir es, hay una cuestión que creo que está pasando un poco desapercibida. Yo revisaba ahora nuevamente la Constitución. El artículo 115 de la Constitución que habla de quién asume el mandato una vez que el presidente fuera vacado, que es el presidente del Congreso, como ya sabemos, dice que él convoca elecciones. Entonces, estamos haciendo una transición en el contexto de una pandemia, de una reactivación económica, en un momento tan difícil para el país, para que se convoquen elecciones ya convocadas para el 11 de abril, o es que más bien el objetivo, y aquí no sé si quiero pensar que no ese es el objetivo, pero o es más bien el objetivo querer suspender o prorrogar los periodos de mandato, cambiar eso es lo que a mí me preocupa, te digo honestamente, porque si ya tenemos elecciones convocadas y el objetivo de la vacancia es convocar elecciones, entonces ¿para qué hacemos una transición en este contexto tan complicado con todo lo que va a implicar frente a la contención de la pandemia, frente al tema económico, hacer un cambio de gobierno en este contexto, como te reitero, para elecciones ya convocadas para el próximo año? Eso es lo que a mí no como ministra, sino también como ciudadana me preocupa, ¿no? Yo creo que hay que ser responsables con el país y yo ahí, como he hecho antes, invoco a las fuerzas democráticas del Congreso que felizmente sí hay muchas todavía, esas que se resisten a convalidar otro tipo de decisiones que puedan tener el país a la vista, que es lo más importante para nosotros. Su situación, ministra Neira, es difícil, como la es la de todos los ministros de Justicia, porque defender al Estado los vuelve independiente del gobierno, ¿no es cierto?, en el momento en que asumen su cargo. Y le hago la siguiente pregunta, porque, a ver, cuando el presidente dice, nos vamos a someter a todas las investigaciones del Ministerio Público, uno automáticamente se remite a los audios, por lo menos los primeros audios que no se han negado, que el mismo presidente ha reconocido y también lo ha reconocido la señora Roca, y en esos audios justamente lo que se habla es de no decirle la verdad al Ministerio Público. Entonces, ¿cómo confiamos si el presidente dice me voy a poner a derecho y voy a permitir que el Ministerio Público me investigue, que esta vez se va a decir la verdad? Mira, Patricia, yo también como toda la ciudadanía he escuchado los audios. Ahí yo te comento un poco el contexto. Yo, como tú sabes, no estuve presente en esta reunión, pero el contexto en que nosotros consideramos que ellos han producido de la información que además se ha dado ya de manera completa al Ministerio Público y también al Congreso, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido? Como pasa en casi todas las entidades públicas, cuando uno ingresa, pues hay que hacer un registro, ¿no?, de personas que piden entrar.
Y luego lo que sucede es que en este día o cerca de estos días se descubre que solamente hay 2 ingresos, o mejor dicho, 5 pedidos de ingreso y solo 2 que se habrían efectivamente producido. Entonces, esa discrepancia es el contexto en que se daría esta reunión. Yo entiendo que para algunas personas esto pueda considerarse un ilícito. Yo te digo honestamente que a mí no me lo parece, pero como reitero, la idea es que esto siga todos los canales de investigación posible ante el Ministerio Público. Y quiero ahí declarar también, Patricia, ya el Ministerio Público ha entrado 2 veces al Palacio de Gobierno y se ha llevado todos los documentos. Además, se le ha dado todas las facilidades y el gobierno las seguirá dando, ¿no? El presidente ha señalado que lo va a seguir haciendo, pero reitero, si es que se cree que hay que hacer más explicaciones, él tiene toda la disposición para hacerlo, ¿no? Pero lo que sí quiero decir también es que, como lo decías tú al inicio, o sea, mi rol es un rol no de defensa de la persona, ¿no? Sino en este caso más bien de defensa del Estado de Derecho, de la democracia, y a eso yo quisiera abocarme sobre todo, pero como te reitero, lo que nosotros animamos y que es el Ministerio Público que inicie las investigaciones, porque sí hay que esclarecer eso y hagámoslo pronto, ¿no? Para que ya podamos dar por superado este incidente y que en todo caso tenga las repercusiones que deba tener en materia penal, ¿no? Entiendo la defensa, ministra, y que esta es la última pregunta que le hago para permitirla que siga con sus labores, pero desgraciadamente todos hemos escuchado los audios de las personas que trabajan con el presidente y ellas dicen claramente, ¿por qué no registraste la entrada? Porque el presidente me dijo que no, y se habla de entradas que no quedaron registradas, pero que sí se hicieron, por lo menos es lo que decían la señora Roca y la señora Miriam... se me acaba de ir el nombre, y la secretaria de la presidencia de la República. Entonces, no es tan... El presidente ha dicho lo que usted está diciendo, pero no es lo que se desprende de los audios que hemos escuchado todos. Pero también hay una frase, Patricia, que yo solamente ahí debo resaltar. Yo entiendo que las interpretaciones que podemos tener sobre esto es distinta, pero quiero decir también hay una parte que el presidente dice digan la verdad, ¿no? Yo quiero ponerme un poco en el contexto. Yo, como te digo, como tú sabes, yo no estuve en esta conversación, pero me pongo a pensar qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo aquí en el ministerio y me doy cuenta de una discrepancia de registro de visitas, ¿no? Inmediatamente convocaría a mi equipo, les preguntaría y entiendo que ese es el contexto de esta reunión, pero en todo caso, nuevamente, lo que corresponde en este proceso no es divulgar audios solamente, ¿no? No, claro. Sino hacer investigaciones, y para eso está pues el Ministerio Público y eventualmente, por supuesto, la prensa, porque nosotros somos muy respetuosos de la libertad de expresión, pero por supuesto hay que contrastar las versiones y entiendo que mucha prensa responsable lo está haciendo y eso por supuesto lo felicitamos porque también es parte del rol que se requiere en un Estado democrático como el que tenemos, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién va a verificar que la información que pide el Ministerio Público se dé como debe ser? Bueno, en realidad, Patricia, ya la información la tiene el Ministerio Público, la tienen desde antes de estos audios que tú mencionas y a los cuales hemos hecho referencia estos días. El Ministerio Público recibió, si mal no recuerdo yo, una semana antes o un par de semanas antes todo el registro y toda la documentación antes de este audio que se divulga en estos días. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque hay interpretaciones efectivamente diversas sobre lo que habría pasado, no solo con el ingreso del señor Swing, sino también con las relaciones de las personas cercanas al presidente y a su equipo de trabajo que entraron a trabajar al Estado o que consiguieron contratos. Pero, como usted señala, es motivo de investigación. Vamos a ver. En todo caso, Patricia, perdóname, te robo un minuto. Al margen del tema penal, que sin duda debe seguir, lo que sí es importante evaluar es que estos hechos deben ser mañana una causal de vacancia por incapacidad moral permanente de un presidente, ¿no? Eso es y decidir no solo pensando en temas personales, intereses políticos particulares, sino en el país, ¿no? Eso es lo que yo invoco al Congreso, sobre todo a las fuerzas democráticas del Congreso, que yo creo que hay muchas y que sí van a asumir esto de manera responsable. Eso dijo ayer el presidente, está claro que en ese punto se va a centrar su defensa, ¿no es cierto? No tanto en yo hice, no hice, sino en esto no es motivo de vacancia. Me parece que ese va a ser el argumento fuerte del día de mañana. Bueno, es una estrategia que define el presidente con su abogado. De acuerdo. Patricia. Muy bien, señora ministra Neira. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya mañana seguro conversaremos después de la votación, cualquiera sea el resultado. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Son las 1:42. Después de haber conversado con la ministra, ustedes ya la escucharon, ella no actúa como abogada del presidente de la República, aunque su papel fue confuso un poco al comienzo porque era la que salía a hablar por él, sí, hay que decirlo, pero ese papel ya lo asumió el señor Roberto Pereira y el punto, no se va a poder esclarecer el día de mañana todo lo que sale en los audios o todas las sospechas que hay alrededor del presidente. Lo que se va a poder
digamos, argumentar es si eso que se ha escuchado es motivo suficiente para vacar al presidente de la República. Eso es lo que hemos deducido de lo que nos ha explicado la ministra de Justicia, pero como ella dice, la estrategia la va a definir la defensa del presidente. El abogado Roberto Pereira va de todas maneras, confirmado por la señora ministra, y la presencia del señor Vizcarra no está todavía asegurada. 1:43, pausa.